podríamos aprovechar ese contacto y, ir mejorando nuestro espectro de herramientas que podamos utilizar. La siguiente cosa que vamos a ver este día es, antes de pasar de Windows a Linux, es ver todas las ventajas que nos proporciona el sistema operativo. El sistema operativo tiene, digamos, una gran variedad de herramientas, ¿verdad? De herramientas que nos pueden permitir a nosotros, digamos, descargar archivos, intentar hacer una explotación quizás, digamos, una elevación de privilegios, etcétera. Entonces, todas esas ideas, digamos, vamos a revisarlos ahora y vamos a trabajar, digamos, en ver cómo podemos acceder a todo eso. Bueno, me parece que hay varios compañeros, tenemos 9. Vamos a esperar un par de minutos más todavía mientras los compañeros se terminan de conectar, puesto que yo pensé que iba a venir más noche, pero de vez en cuando hay que revisar hasta dónde llega el, la velocidad del carro, ¿verdad? Hay que probarla. Entonces, vamos a esperar un par de minutos mientras se conectan, pero mientras ellos se conectan, yo quisiera escuchar si alguien logró cambiarle la clave, digamos, ya sea a tarea 1 o administrador de la máquina que estábamos revisando. ¿Alguien pudo hacer eso? ¿Alguien sintió que estaba cerquita de eso? Que sí, así cuando uno percibe de que le falta un toquecito para llegar a esa idea. Dime, Víctor. Dice que yo lo que hice para romper la clave. Bien, o sea, las dos rompí. Las dos pasé. Ok. ¿Y cómo? La blanqueé. ¿Perdón? La blanqueé. Ok. Y para saltarte la seguridad de Windows, porque no permite hacer por defecto eso, ¿verdad? No, esto es como otra herramienta. Ajá. Una de las que ya estaban instaladas en Windows. No, yo puse una. Ok. Con el, Ah, no. si perdí como ahí, depende de qué implica. E- ese truco, sinceramente, no me lo esperaba. Sí, digo, se blanquea. Bueno, al ser sincero, no me esperaba ese camino. Es más fácil. No, estoy claro. Dado que tienes la máquina en tu mano, el camino ese es un camino posible, ¿verdad? O sea, lo pones ahí como un CD, ¿verdad? Y Sí, claro. lo inicias ahí. Sí, un minuto, ¿sí? Interesante, Víctor. No me imaginaba ese camino que tomar. Pero bueno, ahí está, ¿verdad? Ok, vamos a tomar, digamos, herramientas que ya trae el sistema operativo. Las vamos a ir. Hey, muy buen truco, Víctor. Ese no me lo esperaba realmente. Vamos a ir revisando. El sistema operativo. Claro. Entonces, pero está bien, ¿verdad? Pero posiblemente no todo el tiempo vamos a tener esa libertad, digamos, de poder hacer ese tipo de actividad. Obviamente, si fuera del tipo forense, ¿verdad?
ya viendo informática forense, tuviéramos un caso ahí, yo creo que el camino por ahí tendría que ir, Víctor, ¿verdad? A fin de tener acceso al disco, porque en NTFS posiblemente tengamos algunas restricciones para leer archivos y lo importante es ir por ahí, ¿verdad? Saltarnos a lo que sea. Ahora, en un entorno quizás más, un poco más controlado, como, como un hacking ético, posiblemente no nos permitan hacer de las nuestras con ese tipo de herramientas, ¿verdad? Pero me ha parecido, realmente me ha parecido curioso ese mecanismo que, que tú empleaste. Lo encuentro realmente muy curioso. Bueno, vamos a comenzar a revisar. La próxima tarea es, digamos, yo consideraría muy simple, digamos, en el sentido de que es solo una continuación de lo que ya estábamos viendo. No cambia el sistema operativo, no cambia ninguna de las herramientas que están instaladas ahí, las conocemos todas. Y además de eso, nos permite, digamos, tararear un reporte. Yo le puse un ejemplo ahí, por supuesto, y en la diapositiva ustedes pudieron revisar, digamos que les escribí una URL, un GitHub que tiene una gran cantidad de ejemplos de reportes de otro tipo, ¿verdad? Y de otra, escritos por organizaciones o individuos con mucha experiencia. Es decir, no vamos a encuadrarnos en un tipo fijo de reporte, sino que me permite un momentito, voy a cambiar de micrófono. Hola, no sé si me escuchan. Ok, creo que disminuyó el sonido el ruido de fondo, ¿verdad? Esa era la idea, ¿verdad? Que se minimice el sonido de fondo. Ok, entonces ese reporte es, digamos, un ejemplo. Podríamos agregar, digamos, otras, otras partes si quisiéramos, porque pueden haber reportes muy específicos, reportes que incluyan, por ejemplo, IoT, digamos una planta telefónica, por ejemplo, o una central de cualquier tipo de las que son telefónicas, una de voz sobre IP, por ejemplo, que pueden incluir, digamos, algunos controles adicionales que podrían cambiar un poco, digamos, la estructura del reporte. Sin embargo, para, digamos, para la mayoría de los análisis que vamos a hacer, no va a ser necesario, eh, digamos, hacer cosas diferentes a eso, sino que con eso vamos a poder. Entonces, por ahí viene la idea de esta tarea en la que podamos nosotros, digamos, revisar las anotaciones que hemos hecho y esa información que hemos colectado en Faraday, y luego, a partir de toda esa información, podamos redactar, digamos, un informe que permita, digamos, a nuestros clientes entender cuál es su situación. Entonces, yo considero de muy alto valor, al menos es mi consideración personal,
y en muchas ocasiones estoy tratando, digamos, en algunas ocasiones estamos, digamos, gestionando recursos para la parte de ciberseguridad y lo que sucede en ese punto es de que en algún nivel de gerencias eh, la, las consideraciones de seguridad no son las mismas que la parte técnica. Entonces, lo que tenemos ahí, digamos, es una necesidad que debemos de tener nosotros, de tal manera que podamos dar nuestro punto de vista y convencer a nuestro cliente sobre la necesidad. Y por eso la primera parte del documento, que es como un resumen ejecutivo, no debe de ser escrito con tecnicismos, sino que debe de ser escrito de tal manera que cualquier persona eh, pueda comprenderlo. Recordémonos que el auditorio de ese resumen ejecutivo no son, digamos, eh, técnicos, sino que son ingenieros en otra parte, licenciados en administración de empresas, etcétera. Es decir, no vamos a tener el mismo tipo de, de personal objeto en todas las circunstancias. Por lo tanto, el lenguaje debe de ser claro, tampoco debe de dar la idea de que se está, digamos, asustando de más las, a las personas, sino que ser lo más realista posible, ¿verdad? Entonces, esa es la idea que debemos de dar en ese resumen ejecutivo. Y regresando a la tarea, vamos a trabajar con ese servidor que sigue siendo Windows. Vamos a seguir viendo este día otro par de ideas que tienen que ver con servidores Windows. Pero en este caso vamos a trabajar con ese mismo servidor. Como siempre decimos, ustedes pueden ocupar cualquier herramienta que ustedes consideren, eh, que tengan a su disposición. No hay ningún impedimento de esas herramientas que pueden ocupar. Siéntanse libres de ocupar todas las que necesiten. Además de eso, como parte del reporte, vamos a incluir siempre el formato CSV. Eh, el formato, digamos, me facilita porque vengo y lo importo a mi CSV, a mi Faraday, importo el CSV y ahí podemos ver de manera gráfica lo que ustedes han hecho. Si se han dado cuenta, digamos, la herramienta Faraday incluso va guardando los comandos que usted va ejecutando, ¿verdad? Esa es digamos, una gran ventaja que, que, que vamos a tener a la hora que estemos haciendo nuestro reporte, ¿verdad? Además de eso, ustedes se dan cuenta, tiene un espacio para guardar imágenes y todo eso, que les va a servir a la hora que hagan su reporte. Y bueno, redactar el informe de hacking ético, por supuesto, y ahí vamos a tener las siguientes consideraciones. El contenido está estructurado de esa manera y esperamos de que el día domingo, dado que tenemos mucha información disponible para trabajar en esta tarea, solo es de organizar las ideas y de plantear no solo el problema, ¿verdad? Y no solo de documentar el proceso del ataque, sino que además de eso tendríamos que encontrar alguna forma de mitigar eso, ¿verdad? Entonces, esa quizás viene siendo el punto relevante, conjuntar todas esas ideas y meterlo en un reporte que es el que ustedes van a presentar. Para esta tarea, sí vamos a necesitar que suban un reporte, un documento, por supuesto. De aquí en adelante, todos los trabajos que hagamos que tengan que ver con hacking ético, ustedes tienen que subir siempre el CSV. Y en este caso,
el CSV, además del documento, ¿verdad? Serían los dos archivos que ustedes subirían. ¿Ok? Esa es la tarea que tenemos para, para este fin de semana. ¿Ok? Y luego vamos a revisar un par de diapositivas donde están. Aquí están. Ok. Vamos a revisar este día, digamos, un pasito más en la idea del círculo del hacking ético y vamos a revisar un poco la explotación. La explotación, digamos, es una tarea que sí estoy proyectando. Ah, perdón. Ok. Y ahora usted. Ok. Bueno, voy a subirles en este momento por si creo que la parte de la tarea no la vieron. Pero en un par de minutos tienen ahí el documento por si necesitan revisarlo eh, lo más pronto posible. Se lo voy a subir en un momentito. Bueno, una de las principales, digamos, tareas de la explotación, que no es digamos, una tarea que siempre deba hacerse, sino que lo ideal sería llegar en cada vulnerabilidad a hacer la explotación de esa vulnerabilidad. Les cuento, no siempre se puede dar. Algunas veces no vamos a poder encontrar todo el entorno para que podamos hacer esa tarea. Y digamos, no se da por varias razones. La primera de ellas es porque, eh, digamos, no se dan todas las variables. Eh, Algunas actualizaciones, por ejemplo, pueden mitigar algunas de esas vulnerabilidades que hemos encontrado porque el software que perfila esa vulnerabilidad no es, digamos, tan exacto para perfilar esa vulnerabilidad, podría ser. Entonces, se van dando un conjunto de circunstancias. Y otra de las cosas que afecta, al menos les puedo hablar de mi experiencia, es de que necesitamos estar, digamos, como afilando nuestra hacha permanentemente. Es decir, después de un tiempo que no hacemos esta tarea, posiblemente sea un poco como más difícil volver a encauzarnos en eso, ¿verdad? Entonces, eso va a ir creando, digamos, pero si nosotros practicamos eh, en alguna herramienta, digamos, eh, con algunas que hemos mencionado, ¿verdad? Al final quizás vamos a poner algunos sitios web que tienen algunos recursos gratis para ir practicando o si se considera ya con un poquito más de energía, ir al sitio web de Hacker Time o CTF Time se llama, donde hay competencias casi todos los fines de semana en alguna parte del mundo. Ahí solo se registra uno y practica, ¿verdad? En entornos quizás como más, como sí. Ok, deme un momento. Ok, ok. Sí, es que estoy viendo otra pantalla. ¿En este momento me escuchan mejor? Ok. Es uno de los modos que tiene el micrófono. Y como le puse máxima cancelación de ruido, probablemente ahí estuviera haciéndome alguna interferencia interna. ¿Ok? Entonces,
digamos, CTF Time, digamos, nos va a ayudar inmejorable veces, ¿verdad? Por varias razones. Eh, a- a- Cuando encontremos una vulnerabilidad y no, digamos, nos cueste o nos esté costando demasiado eh, encontrar alguna forma de cómo solventarlo, CTF Time tiene aquí, bueno, creo que no está funcionando, pero tiene los famosos write-ups, esta parte de acá, y yo les recomendaría de que en cuanto, digamos, tengan espacio y tiempo, tal vez no puedan desarrollar todos los ejercicios que las competencias ponen para poder practicar en ello. Pero sí, digamos, es muy beneficioso que estemos leyendo por lo menos los write-ups de tal manera que entendamos cómo otras personas se han saltado controles o algunos trucos ocupando herramientas comunes, ¿verdad? Es realmente lo que vamos la idea que tenemos nosotros a la hora de ir aprendiendo, ¿verdad? Vamos ampliando nuestro campo de conocimiento. Entonces, esta tarea de explotación, digamos, no siempre se va a dar. En algunas ocasiones nos vamos a quedar nada más a entrar en contacto con esa vulnerabilidad, pero eso no significa, digamos, de que la vulnerabilidad no exista. En cuanto ha sido determinada por los indicadores de compromiso de una herramienta, la cantidad de posibilidades o la posibilidad de que sea real esta vulnerabilidad es muy alta, ¿verdad? Sobre todo cuando se ha comprobado con herramientas muy probadas como Nmap, Nessus, Netix y otras ahí que podemos pagar en línea, ¿verdad? O Tenable, ya de más reciente, pero también muy buena, por supuesto. Entonces, si no las podemos explotar, siempre va a ser necesario que incluyamos nuestros ataques, pero también, digamos, planteemos de que la posibilidad de que sea explotada por alguien que tenga las herramientas automatizadas, digamos, más eficientes que las que podemos contar nosotros, pueda redundar en un riesgo mucho más grande. Entonces, esta parte que vamos a ver posiblemente no la veamos todas las veces. Sin embargo, siempre va a ser necesario que revisemos. Ok, vamos a revisar estas 4 tareas en la parte de la explotación. La primera es la de carga de archivos o archivos de clave, revisar diferente en Windows, diferente en Linux, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene diferentes metodologías para hacer el vaciado de estos archivos. Y las herramientas que se utilizan, por supuesto, que van a ser diferentes. Vamos a revisar algunas de ellas y en la medida de que se nos facilite, le vamos a poner en un archivo, porque creo que es un poco voluminoso. Vamos a poner allí un repositorio con la mayor cantidad de herramientas que ustedes puedan digamos, revisar. Y luego tenemos, les vamos a dar digamos, algún par de ideas. No son la Biblia, digamos, para saltarse el antivirus, por supuesto, pero en esta parte de saltarse el antivirus voy a compartir con ustedes una conferencia que su servidor dio en el OWASP Latam Tour, no me acuerdo de qué año, 17, 18, 19, no sé, fue antes de la pandemia, estoy seguro, y hablamos exactamente cómo saltarse el antivirus. Algunas técnicas sencillas, digamos, muy fáciles de comprender, pero que en algún dado caso pueden ser poderosas, ¿verdad? Cuando necesitemos este tipo
de ideas. Entonces, ahí vamos a ir dándoles tips, ideas, para que ustedes vayan, digamos, ampliando su repertorio de ideas nada más, ¿verdad? Porque herramientas están en todas partes, ya las vamos a revisar. Esas herramientas están por ahí, solo es cuestión de que usted vaya y las tome. Y después vamos a revisar, posiblemente no nos quede tiempo este día para revisar la escalación de privilegios, pero sería, digamos, el siguiente paso con todas estas herramientas, intentar hacer una escalación de privilegios. Ok, de algunas cosas de estas yo les voy a dejar algunos links de algunos sitios web en, en el aula virtual para que ustedes posterior a esto vayan a revisar y esos documentos y verifiquen y puedan hacer ahí su prueba de concepto, ¿verdad? En una máquina virtual, por supuesto, ¿verdad? Porque algunas de estas herramientas son muy conocidas, sin embargo, los efectos pueden causar algún daño, digamos, en, en la memoria, etcétera, en alguna parte, que eso nos puede, eh, digamos, afectar como el funcionamiento normal de un equipo. Entonces, siempre es necesario hacerlo en una máquina virtual que no sea nuestra máquina de uso diario. Ok. Y antes de comenzar en cada una de estas tareas, digamos, principales, quisiera hablarle de un concepto. Básicamente de dos conceptos. Yo copié aquí un par de definiciones, por supuesto, pero en términos general, ustedes pueden leer la definición que les estoy compartiendo. Sin embargo, en términos generales, lo que quiero presentarles en esta diapositiva es una metodología en la que vamos a ocupar las herramientas que nos dan los sistemas operativos. En este caso estamos hablando de Windows, herramientas que ya vienen instaladas por defecto, pero que nosotros las podemos ocupar para usos que posiblemente no estén exactamente definidos, ¿verdad? En la reunión anterior ocupamos una, por ejemplo, ser útiles, que es una herramienta para validar certificados, por supuesto. La tarea de esta herramienta no es hacer descargas, ¿verdad? Por supuesto que no es hacer descargas. Sin embargo, esta herramienta tiene que descargar los certificados del sitio web antes de establecer ese protocolo de comunicación entre nuestra máquina y el servidor. Por lo tanto, es una de las tareas, digamos, relacionadas con su función de validar certificados, que es la de descargar un certificado o la cadena de validación de un certificado. Por eso es que tenemos ahí, digamos, una herramienta que puede hacer eso. Entonces, la idea básicamente de esto es aprovechar esa herramienta que ya está en el sistema operativo y luego ver qué posibilidad tenemos nosotros de encontrarles un uso a esta herramienta. Otro conjunto de herramientas, y voy a compartirles una pantalla de una máquina. Bueno, aquí está. Esta máquina que estamos viendo aquí vamos a compartirles este directorio de estos archivitos ahí que tienen algunas herramientas que les pueden servir a ustedes. Posiblemente algunas de ellas ya existan versiones más actualizadas, por supuesto, van saliendo a cada momento, ¿verdad? Y en estas herramientas hay una muy, digamos, muy importante en el término de esta, y es la de sys internals, la de Windows sys internal. A ver si están aquí. Aquí está, sys internal suite.
En este caso, nosotros nos tomamos la tarea de revisar, de ir y descargar. En la época en la que descargamos estas, digamos, estas herramientas, todavía no había un pack. Ahora me parece que hay como un paquete donde ustedes pueden descargarse todas las herramientas sin problema, ¿verdad? Y aquí hay herramientas que nos, digamos, pueden facilitar de cualquier forma que nosotros eh, empleemos, empleemos estas herramientas, digamos, para monitorizar eh, o para hacer tareas que no estén explícitamente hechas ahí. Y la ventaja que tiene esta, vamos a ver si logramos entrar a internet desde esto. Y otra ventaja que tiene esta conjunto de herramientas, ya que estamos hablando como una forma de descargar herramientas en nuestro host cuando no tenemos privilegios de administrador. Otro conjunto de herramientas que nos puede facilitar es que SysInternals en este momento proporciona un mecanismo que se pueda ejecutar desde el sitio web. Está tardando en cargar. Vamos a cargar el mundo local. Okay. Aquí tenemos SysInternals. Y SysInternals tiene, digamos, un mecanismo en la que podríamos ocupar cualquiera de estas herramientas haciendo, digamos, referencia a la URL de alguna de ellas, ¿verdad? Entonces, si ustedes desean ejecutar alguna de estas herramientas y no está, digamos, descargada, eh, pueden hacer uso de cualquiera de los mecanismos que vamos a ver otro momento y de esa manera podrían ustedes hacer el empleo de esta herramienta, ¿verdad? Esto obviamente requiere el acceso a Internet y si no, como ya sabemos, siempre existe la muy famosa posibilidad de que podamos, digamos, desde nuestro servidor Kali, subir algún documento a eso. Eso es, digamos, haciéndolo a través de un navegador, ¿verdad? Que facilite esa tarea. Ok, vamos a seguir con la diapositiva. Ok, y bueno, lo primero es la descarga de archivos. Esta versión me parece que era la versión anterior de Python. Sin embargo, en la última reunión que tuvimos, me parece que esta no era funcional. ¿Okay? Esa ya no fue funcional en Python 3 y ahora la versión actualizada es Python 3-m http.server y el puerto en el que vamos a servir los directorios, ¿verdad? Esa sería la versión actualizada de esta herramienta. Y de esa manera podemos, digamos, servimos nosotros como un servidor de archivos para nuestro objetivo, ¿verdad? Sería un mecanismo. Y otras herramientas que pueden servir para descargar archivos. Tenemos SerUtils. Esa me parece, solo lo vamos a revisar rápidamente porque ya estuvimos revisándolo en ocasión pasada. Y vamos a revisarlo aquí. Vamos a ver una línea de comando. Okay.
creo que ahí está. Entonces, la función ser utils, ser útiles es la que nos va a permitir, digamos, descargar a algún documento. Los parámetros significa de que lo vamos a hacer desde una URL, el parámetro URL caché. Le podemos poner split para descargarlo por partes y luego consolidarlo de un solo lugar, y luego viene con el parámetro F, le podríamos poner alguna URL. En este caso, voy a ocupar la misma dirección que teníamos, o incluso podríamos intentar ocupar una URL de algún archivo de lo que tenemos aquí. Vamos a ver. No, el Process Manager o Process Monitor. Okay, vamos a el 64. Vamos a copiar la dirección de enlace. Ok. Ahí. Y luego tendríamos que escribir el lugar cómo se va a llamar. Ahí creo que se va a ver. Okay. Y luego le vamos a poner la forma, cómo se va a llamar. Y podríamos poner incluso la dirección donde queremos que se guarde. En este caso, se va a guardar en este directorio que se llama user. El nombre del usuario es Windows 10 en este caso. Le vamos a poner igual así, proc monitor 64.es. Ok, ahí está, el comando se ejecutó completa. Bueno, aquí lo estamos volviendo a descargar. Posiblemente nos va a decir que tiene algún problema de acceso. Está intentando recuperar, bueno, lo ejecutó correctamente. Y si revisamos si ese archivo está ahí, bueno, aquí está, próximo. Y ya podríamos hacer uso de él. Ahí está. Ok. Esa sería una herramienta para descargar. Sin embargo, digamos, quizás no es la única herramienta con la que podríamos descargar. Veamos cuál otra pusimos aquí aquí hay Dian, HH, ok. Vamos a ir buscando otras herramientas que quiero presentarles. Quisiera presentarles otra herramienta que se llama Bits Admin. Ok. Creo que vamos a hacerlo ligeramente más pequeño para intentar tenerla. Aquí está esta utilería que tiene muchas
muchas funcionalidades. En este caso, eh, tiene muchas funcionalidades, por supuesto, ¿verdad? Nosotros estamos enfocándonos nada más en aquellos usos, digamos, que le estamos dando con motivo de nuestra, de nuestra tarea, por supuesto. O sea, no nos estamos adentrando en las tareas a las que se le puede dar, obviamente, de manera legítima, ¿verdad? Sino que dentro del contexto que estamos hablando. Esa, digamos, es la finalidad en esta noche, ¿verdad? Poder encontrar herramientas que nos ayuden con este trabajo. Entonces, decíamos esta herramienta que se llama BitAdmin, que podríamos ocuparla para descargar archivos. Ahora, ¿cómo podríamos descargar un archivo? Yo les traigo un ejemplo. Okay. Aquí tenemos un ejemplo eh, de esta descarga. Solo vamos a modificarle el lugar donde queremos que se guarde la información y lo vamos a guardar en una carpeta para que se nos facilite después. En este caso estamos intentando descargar el archivo autorun.exe de esta suite de herramientas que se llama sys internas y la forma de emplearlo sería esta misma. Ok. Vamos a crear, me parece, bits. Uy, ¿dónde estamos escribiendo? Bits admin. Create 1. Luego vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Bueno, vamos a poner un directorio que tenga menos. Aquí vamos a ir buscando un directorio en el que nos permita, digamos, nos facilite escribir sin ningún problema. Bueno, pero la idea es agregar a esta búsqueda en proceso que tenemos, digamos, y la siguiente instrucción, ahí pueden ir practicando ustedes. Luego les voy a pasar una parte de mis anotaciones, digamos, para ejemplos de este comando. Bueno, ahí obviamente no funcionó. Y la siguiente instrucción, porque se hace por partes, digamos. Y la siguiente, para finalizar, sería cumplir la misma tarea. Y de esa manera tendríamos, digamos, descargado el archivo que necesitamos. Como les decía, no todas las veces vamos quizás a usar la misma herramienta. Vamos a tratar quizás de ir como intentando ver qué podríamos ocupar en cada caso. Entonces estamos hablando de herramientas que nos faciliten, digamos, de alguna manera descargar archivos. Voy a mostrarles
digamos, cuáles teníamos ahí dentro de la TIANS, por supuesto. Esa es, perdón. Ok. Ok, y no sé cómo me escuchan ahora. Regresé al micrófono nativo de la máquina. No sé si me pueden retroalimentar, por favor. No sé si me pueden retroalimentar en este momento. Si regresé al audio original, al nativo de la máquina, no sé si me pueden retroalimentar aquí. Se escucha mejor, ok. Nos vamos a quedar, posiblemente escuchen música de fondo, pero si ustedes escuchan mejor, está bien así. Okay. Ok. Luego tenemos esta otra herramienta que habíamos traído para mostrársela. Digamos, estas son herramientas que ya vienen como predeterminadas, ¿verdad? Para, para funcionar, o sea, ya están ahí en el sistema operativo. Solo va a ser necesario que las empleemos. ¿Cómo usaríamos esta herramienta? Vamos a poner otra vez aquí. The ants. Y esta básicamente es como una forma de copiar archivos. Vamos a ver si funciona. The ants. Ok. Vamos a ver si podemos encontrarla dentro de nuestro sistema operativo en los directorios, digamos, donde normalmente encontramos esto. Y el otro sería System. Bueno, en este caso no tenemos en esta máquina que ya es Windows 10, no está, digamos, definido. Y veamos la siguiente herramienta, si la tenemos activa. Ok, esta sí. Ok, ¿cómo funciona aquí? Eh, si ustedes se fijan, aquí no hay parámetros. Vean, la idea aquí es abrir, digamos, procesa los archivos de ayuda en, en el sistema operativo Windows, y en algunas ocasiones va a ser necesario de alguna manera tenerlos de otra forma, descargarlos, ¿verdad? Y los privilegios que necesita para descargar es los privilegios de un usuario normal, por supuesto, no necesita privilegios grandes. Si nosotros hiciéramos, digamos, un archivo que ejecutable, porque los archivos de ayuda de Windows, en este caso pusimos, si ustedes se fijan, estos archivos de ayuda de Windows están clasificados como archivos ejecutables. Entonces, básicamente el comando HH o la instrucción HH, este componente de software, lo que hace es ejecutar
un documento HTML, ¿verdad? Que es considerado en este contexto como un archivo ejecutable. Entonces, si nosotros quisiéramos ejecutar otra función, digamos, o otra herramienta, vamos a ver Windows, pleca, vamos a buscar una, digamos, la calculadora, System 32, ¿está? Sí, ahí está. Ok. Si ahí está, vamos a ver la calculadora. Ahí está. Si quisiéramos ocupar este comando, ya sea para descargar un archivo o para ejecutarlo, en este caso lo vamos a ejecutar. Ahí está. Vean lo que está tratando de hacer. Toma el archivo a donde quiera que esté, como que si lo hubiéramos puesto en un navegador, y lo intenta guardar en alguna parte. ¿Sí? Esa es la tarea que ejecutó. Aparte, por supuesto, de que nos abre la ventanita famosa de ayuda de HTML. Entonces, ahora, esto si lo tuviéramos en alguna parte, pero no siempre va a ser el caso. Vamos a regresar a donde tenemos este archivito. Vamos a regresar a sysinternals. Vamos a copiar una dirección. En este caso, vamos a cualquiera de estas. Esta, digamos. Copiamos la dirección de enlace. Y la idea aquí sería HH y lo que tenemos ahí. Veamos qué va a pasar. Ok, veamos qué podemos hacer en este caso. Sí, creo que está bien escrito esto, ¿no? Ok, parece que no tenemos ahí un detalle. También el protocolo Ah, es probable. Vamos a revisar. Uy. Me dijo FTP. Veamos si sí, FTP. Bueno, veamos qué ha pasado. Creo que no lo encontró por ahí. Bueno, parece que tenemos ahí, no nos funciona en esta versión, o habría que hacer otras consideraciones a la hora de, digamos, de buscar herramientas. Sin embargo, eso no nos puede, digamos, tenemos toda una cantidad de recursos que podríamos ocupar para otros recursos, por supuesto, para intentar descargar digamos, esas herramientas. Me parece que teníamos otra.
otras herramientas que también nos pueden servir para ejecutar algún comando. Y ¿cuál era la que íbamos a revisar? Esta es. Vamos a revisar esta herramienta. Esta es, digamos, un mecanismo para ejecutar procesos, digamos, dentro de una máquina en especial, y sirve básicamente para intentar ejecutarlo, ¿verdad? Aquí tenemos la sintaxis de cómo se puede ejecutar. En este caso, ustedes se fijan, es un parámetro .inf. Yo traje un documentito de INF, que es básicamente para instalar drivers, digamos, y controladores. Y se lo voy a copiar aquí, la versión. Okay. Esta, digamos, es la versión el ejemplo que les traía acá, cómo se puede ejecutar. Esto hace, digamos, registra como que fuera un controlador a ciertos, en este caso está registrando como controlador a este archivo que se llama, lo descarga, por supuesto, que tiene la extensión CST. Y ese archivo CST no es más que un archivo ejecutable que tiene, digamos, un formato copiar, aquí se lo pongo, un formato XML, digamos, pero que tiene datos, en este caso, instrucciones en JavaScript, y que obviamente nos va a permitir ejecutarlo, ¿verdad? Digamos, tiene si ustedes se fijan, ya tiene una forma quizás como más elaborada de ejecutar este comando, digamos. Y para este documento, estos dos archivos que yo les he puesto acá, les vamos a dejar en el aula una prueba de concepto para explotación de Windows. Vamos a dejar este documentito que posiblemente algunos de ustedes ya hayan descubierto, ¿verdad? Ahí revisando sus anotaciones. Y este ocupa básicamente, aquí hay parte de lo que está aquí, que hemos copiado para poder ejecutarlo, por supuesto, ¿verdad? Y la herramienta que se ocupa para generar digamos, todos los ejecutables, es la que tenemos funcionando aquí. Más temprano estuvimos, bueno, aquí ya dejó de funcionar. Bueno, aquí está la versión en PowerShell, Empire. Esta sería, digamos, la herramienta que nosotros tendríamos que utilizar para crear nuestro INF, digamos, y ejecutar el comando. Yo les voy a dejar este documentito en el aula para que ustedes, y está hecha para Windows 10, ¿verdad? Funciona según el escritor de esto en algunas versiones de Windows 10. No tuvimos el tiempo para crearles el entorno, es decir, la máquina completa y la prueba de concepto,
Sin embargo, esta sería una de las, como de las, de lo, como de herramientas que podrían configurar ustedes y crear, digamos, como reverse shells directamente al sistema operativo. Entonces, en este caso, la forma de ejecución de esta librería, de este comando, lo están ocupando para hacer una explotación, ¿verdad? Es decir, para saltarse las restricciones de usuario que tenemos en Windows. Entonces, creo que les serviría a ustedes de mucha, digamos, de ejercicio, eh, hacer la prueba de concepto esta, y ustedes podrían ver ahí cómo se comporta, ¿verdad? Yo de mi parte les voy a dejar estos dos archivos para que ustedes puedan, esta es la URL donde se encuentra este otro archivo, ¿verdad? Aquí ustedes ya podrían, en este caso, él está ejecutando calc nada más, está llamando allí en este caso está llamando al ejecutor del MS2, ¿verdad? Y está ejecutando calc. Entonces, yo les dejo esto para que ustedes vayan, practiquen, y además de eso, les dejo como un tutorialcito que teníamos por ahí guardado de hace algún par de días que les puede servir. Incluso esta misma herramienta les podría servir en esa versión de Windows Server que tienen ahí, ¿verdad? Les recomendaría que la prueben si tienen tiempo, ¿verdad? Para hacer la explotación. Ok, me parece que en la diapositiva todavía vamos comenzando, ok. Y para la ejecución también hay otras, digamos, otras herramientas, ¿verdad? Y estas podrían servir, digamos, como para crear conexiones persistentes como una reverse shell, digamos, que nos permita tener como un control eh, más continuo de esa máquina que estamos revisando. Y uno de ellos es el comando mmc. Ya. Okay. Vamos a buscar que según la documentación de Microsoft, sirve para gestionar algunas tareas administrativas. Si ustedes ejecutan, me parece que Windows R, ahí está. Si ustedes escriben Windows R, van a obtener esta pantalla. Okay. Que es donde podemos ir agregando a componentes aquí que vamos a gestionar, ¿verdad? Aquí podríamos ir agregando nuevos componentes a medida que vayamos necesitando. Y aquí están todos los componentes que podemos agregar. Muchos, ¿verdad? Muchos componentes. Que básicamente es como una interfaz para gestionar otros componentes, ¿verdad? Y está presente en todas las versiones de Windows. Sin embargo, esta misma herramienta se puede ocupar como, digamos, como otras, como abusar de las bondades que tiene, porque permite ejecutar, digamos, o correr archivos que no son tan comunes como los archivos de configuración, ¿verdad? Podría ser una forma
de hacerlo. Y bueno, la ubicación exacta, digamos, de esto, siempre vamos a ir a una línea de comando que estaba escribiendo en otra parte. Aquí está. Okay. La forma entonces de ejecutar siempre está presente. Okay. La forma de ejecutarlo, digamos, para nuestro caso, y aquí vamos a ver si ejecutamos esta que tenemos aquí, prop. Esa sería una forma de ejecutar. Si ustedes se fijan, eh, posiblemente nos pida algún permiso por el usuario que estamos, pero de alguna manera nos, digamos, podríamos ir manejando eso. Sin embargo, hay, digamos, como tiene las herramientas este low bus como para ejecutar comandos del tipo MSC. Si ustedes se fijan, si solo abrimos si solo abrimos MMSC, voy a volver a verificar MSC y ejecutando, por ejemplo, Progmon, él me pregunta si quiere que haga, ¿sí? Es decir, como que necesita una interacción del usuario. Sin embargo, cuando lo hacemos con otro tipo de archivos ejecutables, en este caso estoy ocupando un perfil de configuración, ¿sí? El GPEdit, él ya no me pide esa validación. Entonces, y básicamente lo que estamos aquí es configurando todas las, digamos, lo más importante del sistema operativo, ¿verdad? Que es eh, ver la configuración propiamente. Entonces, aquí no vamos a tener, digamos, como una forma de que nos aparezca esa pantalla para evitar que el usuario se dé cuenta, ¿verdad? Y si queremos ocultar esta pantalla, pero antes de eso voy a ejecutar quiero ver el administrador de tareas para que veamos cuando se ejecuta esa herramienta. Sí. Ahí está. Okay. Si le ponemos con el comando para embedir y luego le ponemos gp edit.msc. Ok, aquí. Vamos a ver si está bien escrito. Embedding. Bueno. Bueno, creo que ya en esta versión de Windows no, pero la idea es que cuando tenemos el parámetro embedding en versiones quizás menos recientes de Windows 10, bueno, en este caso para nosotros es Windows 11, donde estoy ejecutando esta línea de comando. Sí nos pide. Vamos a ver qué pasa si intentamos ejecutar esta línea en Windows 10. Ok, sí estamos en Windows 10. Bueno, habría que probarlas en otras versiones. Obviamente, algunas de estas van mejorando la seguridad, ¿verdad?
y ya en las versiones actualizadas de Windows 10 posiblemente ya no sea factible hacer lo que hacíamos en otras versiones, que era mantener esta pantalla en background, digamos, sin, sin que pudiéramos ver en la interfaz de usuario, ¿verdad? Esa era básicamente la idea de esto. Luego tenemos, me parece, otra acá, y es NetSH. Okay. La documentación de Microsoft, como siempre, vamos a revisar. ¿Dónde la tenemos? Aquí. Aquí está. En la documentación original de Microsoft, tenemos de que esta es una herramienta que sirve de línea, por supuesto, que sirve para gestionar toda nuestra conectividad de red. Es decir, aquí podemos, todas las configuraciones que en algún momento hacemos de los parámetros de red, se pueden hacer desde aquí, todos. Es decir, no hay ninguno que no se pueda hacer acá. Todos, e incluso más flexibilidad, ¿verdad? Si alguna vez quieren resetear de verdad la interfaz de red de su computadora, ¿verdad? La tarjeta, posiblemente van a tener que llegar a comandos de aquí, ¿verdad? Si en alguna ocasión quieren crear un .bat, digamos, que agregue reglas de firewall, este también es el comando que deben de utilizar. Es decir, la potencia de NetSH es grande porque nos permite configurar toda la conectividad. Entonces, para nuestro propósito, ¿cómo emplearíamos? Ok, ahí está. Para nuestro propósito tendríamos que básicamente tener una DLL a la que nosotros vayamos a ejecutar. Y esta básicamente sería la sintaxis que tendríamos que ocupar, netsh.exe, y ahí agregamos un helper y la dirección de la DLL que necesitamos cargar en este caso. ¿Cuáles nos pueden servir? Si nosotros desarrollamos nuestras propias herramientas, por ejemplo, obviamente podríamos cargar una herramienta con nuestra propia funcionalidad o digamos con código de un exploit, digamos, o podríamos ocupar alguna herramienta como Empire o Metasploit, digamos, para hablar de unas conocidas, o crear nuestra propia herramienta, ¿verdad? Es decir, nosotros podríamos de esta manera ir generando nuestras herramientas y ejecutarlas de esta manera. Ok, vamos a seguir con esta diapositiva. Bueno, y luego vamos a hablar de cómo saltarse el antivirus. Vamos a cambiar aquí de máquina. Me parece que okay. Vamos a hablar rápidamente
de, de algún par de ideas, digamos, de cómo saltarnos el antivirus. Yo hago una pregunta a ustedes y es, ¿cómo sabrían de que se pueden saltar el antivirus? ¿Qué mecanismo podrían ustedes usar de comprobación para saber de que se han saltado el antivirus? ¿Cómo harían? Porque algunas veces no vamos a tener una interfaz de usuario, sino que no vamos a tener el línea de comando, quizás no vamos a tener eso, pero vamos a necesitar saltarnos el antivirus de alguna forma. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podríamos comprobar que nos hemos saltado el antivirus? Aquí vamos a aprender alguna idea, digamos, de cómo saltarnos el antivirus. Pero, ¿cómo comprobamos que nos hemos saltado el antivirus? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podríamos saltarnos, comprobar de que nos hemos saltado el antivirus? Porque la mayoría de veces posiblemente nos aparezca una pantalla, ¿verdad? Que nos, que nos indique que ese archivo estaba infectado o algo así, nos va a decir el antivirus. Sin embargo, cuando no tenemos una interfaz de usuario, no vamos a saber eso. Para hacer las pruebas de que si nuestro antivirus o nos saltamos nuestro antivirus, vamos a ir a una paginita que ustedes ya conocen, por supuesto. Solo les voy a hacer una recomendación aquí en relación a esta herramienta, Virus Total. La recomendación que les voy a hacer es de que si ustedes están preparando alguna herramienta, vamos a llamarle herramienta así, si ustedes están preparando alguna herramienta que necesitan como revisarla, digamos, y verificar, podrían ocupar esta, digamos, esta herramienta. Pero quizás no va a ser necesario que suban el archivo completo, sino que lo necesario puede ser quizás que solo el hash tal vez puedan subirlo. Y si lo van a subir, hagan una prueba, digamos, pero no lo estén subiendo demasiadas veces, porque la máquina de Virus Total, a medida que se van generando como mayor tráfico en alguna de las, con algún hash, digamos, en especial, como que le aumenta valor en la cola de ejecución y de análisis avanzado, y eso hace de que se le apliquen como herramientas más actuales, digamos, a la hora de ir verificando eso. Bueno, aquí tenemos ya nuestra máquina que vamos a revisar. Okay. Ok. Vamos digamos, a una forma de saltarnos el antivirus es conocer exactamente cómo funcionan los archivos ejecutables, que por cierto es el formato PE. El formato PE tiene, digamos, una definición que debe ser lo primero que vamos a tener en consideración. Una consideración que tiene un encabezado MS2, lo tiene básicamente por compatibilidad con las versiones anteriores de Windows y de MS2 cuando todavía Windows no era un sistema operativo exactamente, sino que era como un gestor de software y no era digamos, no era el sistema operativo. Sobre el sistema operativo que era MS2
se ejecutaba sobre él una, una capa de interfaz de usuario que era la ventana, ¿verdad? El manejador de ventanas. Sin embargo, con el tiempo, desde Windows, me parece 95, ya no tenemos ese esquema, sino que ya Windows se convierte en un sistema operativo completo, es decir, ya el sistema operativo es el que tiene las ventanas. En las versiones anteriores, digamos, era solo un manejador más. Y para eso tenemos estas primeras dos partes que son los encabezados y luego ya tenemos el encabezado propiamente del portable ejecutable. Es decir, el formato que nosotros ocupamos en Windows es el portable ejecutable. Y tiene, digamos, secciones. Y lo primero que vamos a saber aquí es que algunas de estas secciones podemos modificarlas y otras no. ¿Qué cosa podemos modificar? Por ejemplo, podemos modificar los comentarios, ¿sí? Si nosotros nos vamos a una máquina de Windows, eh, cualquier máquina de Windows, vamos a ver creo que en esta, bueno, vamos a regresar a esto. Si tenemos un archivo de Windows y por ejemplo tenemos esta herramienta, digamos, fácil de detectar, detéctalo fácilmente y quisiéramos ver, digamos, cómo funciona o qué tiene por dentro un archivo ejecutable. Ahí está cargando la... Ok, parece que está tardando más de lo habitual porque es una herramienta realmente muy pequeña. Ahí está. Okay. Para analizar un archivo, básicamente voy a analizar este filter sys. Básicamente, este filter sys es, y para comentarles, estábamos construyendo aquí un software que pudiera cifrar archivos al vuelo en el disco. Es decir, en el disco permanecen cifrados y luego cuando software de cualquier tipo como Word, Excel, PowerPoint o cualquier otro lea ese archivo, pueda en tiempo de ejecución descifrarlo y usarlo, ¿verdad? Él ya lo puede ver descifrado. Obviamente, él hace validaciones de usuario, de AD, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estábamos trabajando en un proyecto, ese es este, solo lo ponemos sobre él y aquí nos va a decir, okay. Las cosas que podemos modificar, aquí nos dice que está hecho, en este caso nos dice de que está hecho en Visual Studio con el Microsoft Linker y podemos ver cosas como esto. La parte del texto, porque si nosotros, digamos, decidiésemos no ocupar este software, sino que ocupamos un editor hexadecimal, digamos, vamos a ver si tenemos un editor hexadecimal aquí frente. Bueno, aquí no hay, pero aquí sí tenemos un editor hexadecimal. Entonces está instalado aquí. Bueno, creo que no está, pero aquí está solo de instalarlo rápidamente.
en esa carpetita que les vamos a dejar ahí para que ustedes puedan descargar algunas herramientas que hemos ido colectando a lo largo de los días que hemos trabajado en esto. Si abriésemos ese mismo archivo, se llama Filtersys. Okay. Algunas de estas, de las cadenas que están acá, en este documento, que lo estamos viendo aquí en modo RAW, es decir, estamos viendo exactamente el contenido de cada uno de este ejecutable. Obviamente aquí no podemos ver las partes, sino que lo vemos completo, ¿verdad? Vemos completo este archivo. Entonces, estas cadenas, cuando los vemos en programas así como este, que es detéctalo fácilmente, y vemos los textos acá, aquí ya nos dan algún contenido. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros estamos o cuando un antivirus está analizando un software, ¿qué es lo que está haciendo internamente? Hay una herramienta que nos puede dar una idea, digamos, de cómo funciona ese mecanismo para revisar cada archivo, y que, digamos, es usado por muchas herramientas de antivirus, ¿verdad? Es decir, esta herramienta, cuando aquí yo tengo la versión en modo gráfico, sin embargo, vamos a revisar primero una regla. Vamos a ver WebShells y vamos a ver una más difícil, por supuesto. Aquí veamos qué características tiene, qué características le podemos encontrar a un mecanismo, digamos, para saber si un archivo está empaquetado o no. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí tenemos la parte inicial, es, digamos, de información nada más, en esta parte de acá. Y luego tenemos aquí una palabra que es la que va a buscar. Vean cómo vamos. Primero, estamos pensando en un archivo. Luego, estamos viendo del lado del antivirus cómo puede revisar o cómo comprueba si este archivo tiene un anti-debug, ¿verdad? Obviamente, ustedes ya saben de que hay malware, por ejemplo, o software propietario, que cuando se está ejecutando, él verifica si está en una máquina virtual o en un entorno de modo debug. Por ejemplo, aquí en esta máquina tenemos el X32DBG. También por aquí está el X64, por ahí tiene que estar en alguna parte. Otra forma de hacer debug es este que tenemos aquí, el IDA. En este caso tenemos la versión free, ¿verdad? Por supuesto, no tenemos ahí la versión propietaria. Y digamos, estas serían como los mecanismos, digamos, de saber que está siendo ejecutada dentro de algún entorno, que vaya verificando, digamos, y haciendo pausas en cada ejecución de esto. Entonces, esta regla Yara, que es la que si ustedes, vamos a ver Yara,
Ok, aquí está. Si ustedes leen la documentación de Yara, aquí está. eh, y ustedes van y hacen una idea para saber quiénes están ocupando Yara. Me parece que aquí no está esa información. Yara. Aquí está. Este es el sitio oficial de Yara. Y si ustedes van a la parte de aquí, quienes están ocupando Yara, por ejemplo, no es despreciable la cantidad de software antivirus, IDS, IPS, etcétera, que está ocupando Yara. Entonces, si queremos saltarnos en algún momento que algún antivirus catalogue el software que nosotros estamos ocupando como, como virus o lo que sea, ya vamos a hacer una prueba con algunos de ellos. Vean, aquí tenemos a Trend Micro, WebSense, SonyWorld, bueno, McAfee. Es decir, este Cuco o Cucú, Avast, etcétera. Es decir, aprender y entender cómo funciona para ocultar o para ejecutar nuestro software o para evitar que sea considerado malware es relevante, ¿verdad? A la hora de entender eso. Entonces, estas reglas, en este caso, estamos con esta regla que tenemos acá, él se pregunta si nos dice acá, la primera regla nos dice, si esta cadena, la cadena que tenemos acá, cumple esta condición y existe dentro de ese archivo. La otra sería, vean, NT Global Flags, y ahí va, por ejemplo, Query Information Process, que es una función del sistema operativo. Bueno, o los que hemos aprendido a programar en lenguaje C, se darán cuenta de que son de la WinAPI, ¿verdad? Esta es, digamos, como una función que nos proporciona WinH, me parece que está en WinH, como una cabecera para hacer uso de esta función. Entonces, él va buscando, digamos, cadenas como estas, digamos, dentro de nuestro archivo ejecutable. Ahora, lo que debemos de fijarnos acá es de que esta cadena es, digamos, exacta, es decir, sensible a mayúsculas o minúsculas. Por lo tanto, si nosotros podemos hacer alguna modificación en nuestro ejecutable, en alguna cadena de estas, la pregunta sería, ¿va a seguir funcionando? Pues la respuesta viene, ¿es Windows sensible a mayúsculas o minúsculas o case sensitive, como se dice? Nos vamos a dar cuenta de que si nosotros tenemos una línea de comando y escribimos un comando, digamos, ping, así, solo para que nos dé la ayuda, y luego escribimos esta línea en mayúscula, sigue funcionando. Y si escribimos solo la primera en mayúscula, ok, sigue funcionando.
Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros tenemos un archivo ejecutable, digamos, bueno, aquí teníamos este, pero vamos a ocupar otro, salida. Ok, ahí está. Si tenemos un archivo, vamos a ocupar este db, también es para, vamos a ver, vamos a buscar uno que podamos destruir fácilmente sin mucho. Ok, listo. Ok, vamos a tomar de base este, este softwarecito. Si ustedes se fijan, ahí está. USB dejó de funcionar, ¿sí? Okay. En cuanto comenzó a funcionar, este archivo fue detectado por el antivirus, ¿verdad? Este archivo. Y ya no lo dejó funcionar. Vamos a, creo que tenemos un buen ejemplo para verificar qué podemos hacer para, para hacer que ese antivirus que nos aparece ahí ya no, ya no nos, ya no nos moleste. Ok, vamos a abrir entonces ese archivo. Vamos a intentar abrirlo. Se llama USB Control. Dijimos nosotros que las cadenas que hacen que ese archivo haga llamadas a, digamos, a funciones del sistema operativo que no le afecten la funcionalidad, sino que por el contrario, solo sean cambios superficiales, podría ser algún mecanismo. Entonces, aquí vamos a encontrar, vean, vamos a buscar las llamadas aquí tenemos. Vamos a buscar las llamadas a funciones del sistema operativo propiamente dicha. Y las vamos a encontrar, por aquí está. Ok, vean por ejemplo, aquí vamos encontrando cadenas que pueden servir como para reconocer, pero aquí sí. Vean, tenemos aquí, enumera sesiones, el login. Antes de eso quisiera llevarme este USB controller a virus total y vamos a revisar qué nos dice que es. Todavía no sabemos qué es, ¿verdad? Vamos a averiguar qué hace este archivito. Este componente de malware. Solo vamos a
Ok, subámoslo aquí pues y veamos qué es lo que tenemos ahí en ese archivo. Se fijan, lo primero que hace Virus Total es calcular el cache. Dice que es un Trojan y ahí ya van apareciendo varios y nos dicen de que es troyano. Es decir, así como está el archivo, sin tocarlo, vamos a ver cuántos lo han detectado como. En este caso ya hay varios, tenemos 1, 2, 3, 4, varios. Ok, vamos a ver si logramos quitarnos alguno de esos. Vamos a hacer la edición de algunas partes de esta, ¿sí? Vamos a cambiar ahí, le vamos a poner una M minúscula aquí, esta la vamos a poner como minúscula, esta va a ser una H minúscula, no estamos cambiando el contenido y sabiendo de que Windows no es case sensitive, entonces es lo que nos permite a nosotros poder hacer esto. En Linux tendría que ser diferente, por supuesto, porque en Linux, digamos, es case sensitive y no nos va a permitir hacer este tipo de cambio. Ustedes se fijan, solo estoy haciendo cambios de mayúsculas a minúsculas. Esta es una técnica que ustedes pueden ocupar. Ya vamos a ver qué tan efectiva es en este caso. Get console. Aquí free environment F. Okay. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo como ahí está. Vamos a regresar aquí a virus. Aquí había 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a regresar aquí a virus total al home y tenemos donde tenemos el 1. Aquí está. Aquí tenemos el USB control 1, lo vamos a subir. Vamos a revisar si todos lo vuelven a detectar como malware, por supuesto. Bueno, en este caso creo que vamos a tener que hacerle un par de cambiecitos adicionales. Eh, ok, aquí hay otras cadenas que pueden ser las que tome el antivirus para encontrar o saber si es malware o no. Okay. Creo que ahí está. Vamos a volver a subir este archivo.
Bueno, parece que no lo está subiendo. Vamos a cerrarlo de aquí. Me parece que es de conectividad este problema. Creo que se quedó sin... aquí está, aquí tenemos un detalle. Creo que esta máquina de pronto se quedó sin internet. Ok. Bueno, lo que creo que ha pasado acá es de que el host ha bloqueado mi host, mi máquina principal bloqueó a esta máquina la conectividad porque detectó que tenía malware. Vamos a, bueno, no vamos a poder aquí, vamos a virus total. Ahí está, estamos de nuevo. Ok, listo. Está listo, subió. Hemos hecho otros cambios. Si ustedes se fijan, son simples los cambios que hemos hecho. O sea, no son cambios que ya que no hagan, que hagan que hagan que nuestro software ya no funcione, sino que simplemente es, digamos, hemos hecho cambios ahí superficiales. Y se fijan, ya hemos... Bueno, hemos eliminado ahí a un antivirus que ya no lo detecta, ya solo hay 4. Es decir, sí. ¿Cómo? Compartiendo pantalla. Vamos a ver dónde está. Uy. Ok, creo que perdí la conectividad por un momentito. Pero si ustedes se fijan, antes teníamos cuatro antivirus que nos detectaban a este software como malicioso. Perdón, teníamos 5 y esta es la versión, digamos, modificada, la que hemos subido, que se llama USB controller.1.exe. Si revisamos la versión original de este mismo software, de esa pieza que tenemos ahí, y la revisamos, aquí podemos, vamos a ponerlo a la par.
Aquí está. En este caso, hemos logrado saltarnos. ¿Cuál es? Vamos a ver. Bitdefender, sí está. Silence. Ok. Apareció una nueva que lo detectó que era, bueno, no, Silence no estaba, Signet más secure. Bueno, la idea es que antes aquí habían cinco fabricantes de software antivirus que lo detectaba, y luego de esos cambios superficiales que les hemos hecho, considerando de que Windows no es case sensitivo, ya podríamos nosotros ir disminuyendo esto. Si nosotros somos más acuciosos y vamos, digamos, y le vamos haciendo cambios todavía mayores a esta pieza de software, vamos a ver, la vamos a... No hay ninguno aquí. Si le vamos haciendo cambios todavía más cambios a esto que tenemos aquí, ustedes se van a ir dando cuenta de que vamos a ir cambiando la, vamos a ir cambiando la firma, por supuesto, el hash, como todos sabemos, y eso nos irá permitiendo, digamos, de que, de que sea menos o más difícil de ser catalogado como virus por el software antivirus. Entonces, esa es, digamos, la idea a grandes rasgos. Si ustedes se fijan, le acabo de hacer cambios en la parte del MS2. Bueno, siguen habiendo 4, pero ahí tendríamos que ir haciéndole más cambios, por supuesto, por toda la parte de las librerías, donde no afecte mucho. Y el software local que tenemos de antivirus, bueno, este sí lo tiene. Vea, ahora APG antivirus dice de que este ya le parece seguro. ¿Sí? Ahora a este componente de software ya le parece muy seguro. Miren. Es decir, el antivirus local que antes lo consideraba inseguro, en la actualidad ya le parece normal, un archivo normal. Y los cambios que le hemos hecho han sido, han sido superficiales, por supuesto, ¿verdad? Eh, quisiera comentarles de que este USB controller también es de fabricación casera, ¿verdad? Lo hemos hecho nosotros junto con estos filtros y lo que les mencionaba, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir analizando quizás en clases posteriores, vamos a analizar otros archivitos que tenemos encerrados aquí, que nos den alguna información sobre los archivos y cómo atacar las aplicaciones, ¿verdad? Cuando nos parece que son inseguras. Por eso hay algunos archivos aquí listos para ser utilizados. Por el momento nos vamos a quedar hasta aquí. Yo los insto a que investiguen, vayan probando otras ideas que se les pueden ir ocurriendo, otras, digamos, técnicas que se le pueden ir ocurriendo al momento de ir trabajando, ¿verdad? Y al momento que se está haciendo la explotación, quiero ver que había más en la diapositiva. Al momento que estamos, ahí termino, que estamos viendo, que estamos analizando, que estamos subiendo archivos, tenemos que prever esto. Si vamos a subir un componente de software
que ya fue considerado como virus, no lo subamos de una sola vez, sino que hagámosle este tipo de cambios que hemos hablado acá. Y yo les aseguro que va a ser mucho más eficiente este trabajo que ustedes van a hacer. Porque si ocupan Metasploit así como está, digamos, sin hacerle estos cambios, porque estas piezas de software bien pueden ser las que produce Metasploit, por ejemplo, o cualquier otro software especializado a eso. Siempre va a haber necesidad de hacerle estos cambios de tal manera que se puedan ejecutar y que el antivirus no lo vaya a banear a la primera. Bueno, entonces solo nos queda revisar la parte de... Con esto ya vamos viendo qué cosas podemos hacer, ¿verdad? A fin de escalar el privilegio, que era el último componente que tenemos en esto de la explotación. Hemos visto ahí algunas ideas sobre cómo subir archivos, cómo ejecutar programas. Les voy a dejar en el aula, les vamos a dejar, aquí tenemos las anotaciones. Vamos a dejar este archivo con algunos ejemplos que revisamos este día. ¿Sí? Este ejemplo que junto con el documento PDF creo que les va a servir para hacer su prueba de concepto cuando tengan tiempo. Incluso lo pueden ocupar en el que tienen ahí, ¿verdad? Creo que va a ser muy productivo el establecer ahí un ejemplito que le facilite, ¿verdad? Si tenemos tiempo, en la próxima clase vamos a ver una prueba de concepto de este, que es para escalar privilegios. Y si no, pues ahí tienen ustedes toda la información necesaria para que vayan creando su propio conjunto de herramientas, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Y nos vemos el día martes, primero Dios, para continuar viendo otra. Creo que vamos a continuar con Linux, que tiene otro conjunto de ideas sobre hacerlo. Y también vamos a revisar cómo podríamos hacer vamos a evaluar si hacer si es posible en este entorno crear una demo para hacer un hacking ético a una red Wi-Fi. Entonces, vamos a quedar hasta aquí y los dejo pensando con estas herramientas que hemos revisado y cómo las pueden utilizar ustedes. Buenas noches, entonces. Ingeniero, ¿Sí? la tarea que teníamos que subir el día de ayer, solo la iba a subir con el grupo, ¿verdad? No. Yo les decía que si